Hola, buenas noches. Vamos a continuar con lo que es lo que quedamos ahí, ¿ya? Pero antes de eso, les he compartido al grupo un enlace de Drive, el cual está tanto exámenes pasados, apuntes, si no me equivoco, y también está ahorita el formulario, el último formulario que ha subido bueno, que se ha modificado, ¿ya? Y este formulario no tiene que alterarse. Para el examen siempre lo que se les pide es, o lo que más se revisa es el formulario. No tiene que tener nada escrito, ¿ya? Para el primer parcial máximo se llega a utilizar hasta lo que es, hasta la página 6. Y eso, no, hasta el 7, ¿ya? Hasta lo que es curvas de transición. En el 8 ya está su gráfico de elementos que le corresponden a la espiral de transición. Y los últimos dos, tanto lo que es aquí diseño altimétrico y diseño de peraltes, ya corresponde al segundo parcial. A ver, yendo un poquito a más o menos cómo se utiliza este formulario. La primera página nos dice el volumen de tránsito. ¿Esto para qué nos va a servir? Justamente cuando necesitamos definir la categoría de la carretera, ya sea o uno para conocer la velocidad de proyecto o para conocer la pendiente máxima que corresponde a la categoría. Si por decir así el ingeniero nos brinda el dato de TDMA o TPDA mayor a 700 vehículos, correspondería a una categoría 2 y nos podríamos ir a la otra tablita donde están aquí las categorías. Corresponden tanto esta columna con esta columna, corresponden a la misma. En este caso, para categoría 2 sería una colectora, ¿ya? Pero casi, si no me equivoco, en el último creo que les puso el caso de mm, TPDA mayor a 1500 vehículos, creo que les ponía 1800, ¿ya? Y corresponde a 1B, que va a ser una categoría primario. Entonces, al ser primario, si en caso necesitamos algún dato de lo que es velocidades, esto también se modifica, ¿ya? ¿De qué manera? A ver, con ojito. Lo que tienen que tener ustedes en cuenta es que esta primera columna corresponde a terreno llano, ¿ya? Doble. Toda esta columna son velocidades para terrenos llanos. La segunda columna corresponde a terrenos ondulados, ¿ya? Y la última columna, donde son menores velocidades, siempre corresponde a terrenos montañosos, ¿ya? Montañosos. Es para eso que nos sirve justamente estas velocidades. Llano, ondulado y montañoso. Eso no hay que olvidarse. Luego, tal vez en en el último semestre, justamente les indicaba este dato del TPDA o TDMA para que ustedes puedan obtener el dato de la pendiente máxima. Cuando nosotros, justamente el examen correspondía a una simulación, por decirlo así, del primer proyecto. Entonces, donde se les indicaba el TDMA y del cual ustedes, al definir la categoría a la cual pertenece ese TPDMA de dato, podríamos deducir cuál es la pendiente máxima a la cual corresponde tal, eh, tal pendiente, ¿ya?
porque como es una simulación del proyecto planimétrico, primero tendríamos que hacer el diseño preliminar, o bueno, el trazo preliminar. Y luego, creo que si no me equivoco, luego los pedía que diseñamos una curva horizontal y luego el perfil longitudinal correspondiente al trazo preliminar que nosotros nos damos y por último, en planimetría, digo en altimetría, diseño de curva vertical y peralte correspondiente a una curva. Entonces, a medida que los exámenes avanzan, la dificultad también es mayor. El primer parcial solo corresponde hasta eh, lo que es diseño planimétrico. Se podría decir que van a ser tanto el trazo preliminar, el trazo definitivo, aunque el trazo definitivo casi no entra, que es pues relativo al trazo preliminar, luego el diseño horizontal que corresponde al diseño de curvas horizontales, ya dependiendo de las deflexiones que nosotros tengamos, eh, lo que nosotros hay que tener en cuenta, algo que nos recalca el ingeniero, es que si esta deflexión que ustedes ven aquí es mayor a 90 grados, podríamos considerar directamente un diseño para lo que es curvas de espiral de transición, que está después, ¿ya? Que está en la página 7, ¿ya? Aquí tienen los elementos para lo que es cálculo de los elementos de la curva de espiral de transición. Entonces, lo que le seguiría justamente al trazo definitivo es el diseño de curvas horizontales y hasta ahí es bueno, tal vez este cálculo de sobreanchos, ¿ya? Tanto para distintos tipos de vehículos. Aquí justamente se les brinda lo que es los vehículos, modelos o tipos que vamos a utilizar para datos por ejemplo, dato de E y de longitud 1 o longitud 2. Aquí se les pone cuál es el dato que corresponde según el tipo de vehículo tipo. Ya, pero esto lo vamos a ver después. Entonces, la siguiente página que corresponde a esto, a ver, algo más que decirles de aquí. Esta parte de aquí creo que nunca se ocupa. En lo que es diseño planimétrico, siempre y cuando nosotros tengamos una velocidad de proyecto eh, y estemos diseñando sobre un trazo definitivo o donde solo tengamos de dato la velocidad de proyecto, nosotros calculamos un radio mínimo, del cual nosotros vamos a asumir un radio eh, aumentado, por ejemplo, o mayorado, con el cual trabajamos para el diseño. Pero en la mayoría de exámenes, justamente esta fórmula que ven aquí de radio mínimo nos va a servir para conocer lo que es la velocidad específica. La velocidad específica va a desplazarse justamente en donde ustedes ven lo que es la velocidad de proyecto. En vez de velocidad de proyecto, nosotros vamos a calcular la velocidad específica. Obviamente, antes de este paso, nosotros, como hemos hecho el día de ayer, hemos hecho un análisis para conocer cuál es el radio que corresponde a, a las condiciones que el ingeniero nos daba. Obteníamos un radio y en caso de que uno de los incisos nos indique conocer la velocidad específica, tendríamos que utilizar justamente esta forma, ¿ya? Tenemos lo que es la velocidad de específica, que sería nuestra incógnita, conoceríamos el radio, luego la pendiente. Por lo general, cuando se da esos casos, o como lo que resolvimos el día de ayer, teníamos de dato la pendiente. Luego tenemos el coeficiente de fricción, F.
que es donde el ingeniero suele poner la dificultad en estos exámenes. Como pueden ver, aquí tenemos dos casos. Uno eh, para el coeficiente de fricción en caminos y otro en carreteras. Siempre hay que tener en cuenta el enunciado. Hay que leer con detenimiento porque justamente en este semestre eh, ha entrado lo que es diseño de lo que es espiral de transición, pero justamente el enunciado indicaba eh, calcule la curva de espiral de transición para una carretera definida y justamente tendríamos que utilizar este valor de F porque se nos indica que es ya una carretera ya constituida. Si no se nos, si no se nos indica nada, no existe en el enunciado justamente la definición o de camino o de carretera, ¿qué es lo que tiene más peso? Es el peralte. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es el peralte máximo, que es E, peralte, que es E. Por ejemplo, el día de ayer teníamos peralte máximo igual a 7, a 7%. Entonces, la toma de datos para calcular la velocidad específica, si tuviésemos el caso, tendríamos que utilizar la que corresponda a este peralte. En este caso es justamente 7%. ¿Ya? Entonces sería utilizar esta fórmula de aquí para reemplazar F. En segundo caso, por decirlo así, no se nos brinde el dato del peralte en el enunciado y nos brinde distintas velocidades. ¿Ya? Lo que el ingeniero suele hacer es, tal vez para confundir, tenemos la velocidad percentil 85%, luego tenemos la velocidad específica y luego la velocidad de proyecto. Son tres datos que el ingeniero suele poner en sus enunciados y que también es parte del análisis. En, en lo que es diseño, cuando justamente se nos diga calcular para un radio dado, es decir, nos indique, van a ver más adelante, que hay veces que el ingeniero cuando nosotros diseñamos justamente la espiral de transición para lo que es la parte de lo que es la curva circular, ya se nos brinda un radio. Nos dice radio igual a 100 y para los demás cálculos justamente tenemos datos de las velocidades. ¿Ya? Por decirlo aquí 90, por decirlo aquí 85, por aquí 60. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya se nos brinda un radio de dato, justamente yo tengo que utilizar la velocidad específica. ¿El por qué? La velocidad específica siempre está de la mano o, por decirlo así, relacionado con el radio. En este caso, cuando nosotros sacamos un radio mínimo acorde a una velocidad de proyecto, ese radio corresponde a esa misma velocidad de proyecto. Si nosotros, qué sé yo, si el radio mínimo nos ha salido igual a 75,68 metros y nosotros justamente hemos asumido radio asumido igual a 80 metros, la velocidad de proyecto que habíamos utilizado justamente para este radio, que por decirlo así era 50 kilómetros hora, ahora va a ser distinto porque no estamos utilizando ese mismo radio. Aquí va a ser más, va a incrementar la velocidad. Entonces, a ese incremento de velocidad que se relaciona con ese radio asumido, nosotros lo llamamos la velocidad específica.
Ya esto se va a entender un poquito más con ejercicios que nosotros resolvamos, ¿ya? Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que al leer nuestros enunciados hay que fijarnos si definimos el diseño como un diseño de preliminar o se nos pida que simplemente diseñamos una curva horizontal o que ya es una curva constituida que siempre corresponde a una casetera para poder utilizar estos coeficientes de fricción. Y si no se nos da ese caso, obedecer al dato del peralte y no a la velocidad. Porque aquí ustedes pueden ver que tenemos datos de velocidad de proyecto que corresponde a un determinado rango. Entonces siempre tiene más peso el peralte que la velocidad de proyecto. Entonces, ¿qué tenemos después? La segunda parte de lo que es el formulario, tenemos los elementos que corresponden a las curvas simples circulares. ¿Ya? Tenemos la tangente, que aquí tenemos en el gráfico ilustrativo, tenemos todos estos elementos. La tangente que tiene relación con lo que es el radio que nosotros asumamos y la deflexión que exista en el punto de inflexión. Luego tenemos la cuerda larga que corresponde al de lo que es a lo que es nuestro punto de inicio de la curva horizontal con nuestro, si no me equivoco, es la ordenada media. Aquí tenemos, ¿no? Los distintos nombres de los elementos, la ordenada media. Hay veces que justamente nos da este dato, nos brinda el dato de la cuerda larga. Y entonces, si nos da el dato de la cuerda larga, justamente es para averiguar el radio, que corresponde justamente a esa misma cuerda. El ingeniero se da modos de desafiar nuestros conocimientos, ¿ya? O puede ser con el dato de las tangentes o el dato de las cuerdas, ¿ya? Uno de esos dos. Luego con los demás no se mete. Hay que tener en cuenta que si nos dice que diseñemos lo que es curvas circulares, en el enunciado nos dice diseña la curva o bueno, mediante curvas horizontales simples para la gráfica correspondiente. Si nos dice diseño, lo que nosotros tenemos que tener o recordar es que lo único que yo necesito para graficar es justamente la tangente, que es lo que me va a servir para saber esta posición en caso de curvas horizontales. ¿Ya? Es lo único que necesito. Si conozco este dato, cuánto es la medida de la tangente, yo puedo dibujar tranquilamente la curva. Hago la apertura con mi compás aquí, corto en este punto, de la misma manera corto en este otro en su opuesto y nuevamente hago centro en aquí y abro hasta cortar en este punto. Lo mismo hago en este otro, en el opuesto, hago centro en aquí y corto justamente en este otro punto. Y de ahí recién puedo dibujar la curva. Porque hay veces en que eh, nos confundimos según el enunciado. Hay veces cuando, como les digo, cuando nos diga simplemente el diseño y graficar, lo único que necesitamos para el caso de curva simple es la tangente, nada más. No necesitamos calcular todo esto, porque estos ya son elementos de la curva que no es necesario para graficar. Pero en caso que nos diga calcule los elementos de la curva, ahí sí cambia la cosa. Ahí sí o sí tengo que calcular cada uno de los que tienen, cada uno de los elementos que tienen aquí. ¿Ya? ¿Qué tenemos después? Tenemos criterios para peraltes. Esto más que todo lo van a ver en el segundo parcial. Esto es para
de calcular peraltes en caso de lo que es curvas compuestas, ¿ya? Cuando nosotros tenemos justamente un alineamiento donde tenemos dos deflexiones, una aquí y otra aquí, donde justamente tenemos dos curvas consecutivas, una aquí de mayor radio y otra más pequeña aquí, ¿ya? Entonces vamos a tener justamente un recálculo de peralte. No creo que se nos... la única manera donde podamos utilizar esto es en caso de que se nos dé velocidad de proyecto y nosotros tengamos que asumir o tengamos un radio mínimo y radio asumido, pero casi la verdad no he visto exámenes donde utilicemos esto. Es más para el segundo parcial. ¿Ya? Entonces esto un poquito obviarlo. Luego tenemos cálculo de sobreancho, que aquí tenemos dos casos. ¿Ya? Tenemos tanto para lo que es curvas horizontales y curvas simples. Bueno, perdón, curvas horizontales y curvas de espiral de transición, donde justamente nosotros tenemos la casetera y el sobreancho va a ser este aumento de la calzada, justamente que vamos a tener tanto en el eje derecho como en el eje izquierdo y también en el eje central. Esto lo vamos a ver ya cuando veamos ejercicios. Y aquí tenemos según distintos tipos de vehículos, ya sea automóvil, bus intermedio. Aquí tenemos un rango el cual podemos utilizar. Semisremolque ya tendría que ser justamente este vehículo tipo. Luego, aquí se nos dice hasta camión rígido, hasta camión de dos ejes. ¿Ya? Que obedece, o bueno, que necesitamos los datos del radio y los elementos propios del vehículo tipo junto con la velocidad de proyecto. Ya esto vamos a ver más con un ejercicio. Luego tenemos curvas compuestas. Ya aquí tenemos datos, o bueno, de la tangente. Esto va a ser TC, es la tangente corta. ¿Ya? Tangente corta. Y TL, la tangente larga. Entonces, esto nos puede servir ya cuando justamente el ingeniero propone un ejercicio cuando se nos brinde estas longitudes. Justamente la longitud de la tangente larga como la tangente corta. He visto exámenes donde nos brinda esos datos y del cual tenemos que definir lo que son los radios. Luego tenemos distintos bueno, para el otro composición, ¿no? Ahorita esto es solo para dos radios consecutivos en la misma, bueno, hacia el mismo sentido. En este caso es hacia un giro hacia la derecha. Entonces, de la misma manera puede presentarse para tres radios, pero esto es más para lo que es para el proyecto. Ya los que hacen proyecto con el Vera utilizan esto para el cálculo de, bueno, para los ejemplos de curvas compuestas de dos radios y tres radios. Pero en el examen máximo pregunta hasta dos radios, ¿ya? Tres radios no pregunta, ya es muy complicado. Aquí tenemos distintos casos donde para lo que es la curva compuesta de tres radios, esto ya es más para análisis del proyecto, no tanto para el examen, ¿ya? Así que esto se puede obviar. Luego tenemos las curvas inversas. Las curvas inversas, por lo general, como en el examen que hemos resuelto el día de ayer, nosotros obedecemos a esto de aquí, ¿ya? A esta.
a este análisis, ¿ya? Donde la longitud que existe entre nuestro punto de inflexión 1 y nuestro punto de inflexión 2 va a ser igual a la tangente 1 más la tangente 2. Y si existiese una longitud exacta como nos ponía una condición el día de ayer, aquí se sumaría. Por ejemplo, el día de ayer teníamos una condición donde a la sumatoria de la tangente 1 con la tangente 2 más una longitud recta de 80 metros correspondía justamente a esta longitud de aquí. ¿Ya? Y nosotros tenemos de dato, bueno, podríamos con eso deducir los radios correspondientes a cada una de las curvas. Si nosotros asumimos que radio 1 y radio 2 van a ser igual, de la fórmula de lo que es tangente, simplemente nos quedaría todo en función de R. Ya, en este caso, para lo que es eh, para conocer justamente un radio donde en ambos casos sea igual. Hay veces donde el ingeniero cambia esta condición. A veces nos dice que el radio 1 va a ser igual a 2 veces el radio 2. Entonces condiciona que justamente este radio sea un poquito más grande. Y eso va a influir en nuestro análisis. Esto yo creo que más adelante con un examen lo vamos a ver. Pero de aquí lo que nos importa es justamente esta parte de aquí, donde la longitud que existe entre un punto de inflexión y otro va a ser la condición para encontrar el valor de nuestras tangentes y por relación nuestros radios. Ahí tienen cada uno de los elementos, la tangente 1, PC1 y PT1. En este caso es justamente cuando hay una longitud recta, como en el caso de ayer, PC2 y PT2. Luego, ¿qué tenemos? Por último, tenemos lo que es la espiral de transición. Hay veces que van a ver enunciados donde no lo llama así. Le dice la clotoide, ¿ya? Clotoide. Le dice diseñe para una espiral de transición o diseñe la clotoide. En en esas dos definiciones maneja el ingeniero. Y de la misma manera tenemos nuevamente el dato de radio mínimo. Radio mínimo y coeficiente de fricción que utilizamos aquí, justamente en el radio mínimo. Entonces, para que ustedes me entiendan, a ver, vamos un poquito aquí en la gráfica. Lo necesario para nosotros en lo que es en la curva de espiral de transición es esta longitud que existe entre TE y lo que es SE. Chueco. Esta longitud que existe entre T o tangente de espiral hasta lo que es S, nosotros la denominamos LE, ya que es la longitud de la espiral. Esta longitud es la que caracteriza a esta curva, porque luego desde S hasta CE lo que le complementa es justamente una curva simple. Y nuevamente desde CE hasta lo que es espiral tangente, se vuelve a repetir esa longitud de espiral. Entonces lo que nosotros tenemos en esta primera parte es los distintos criterios que hay para el cálculo de esa longitud de espiral, donde el máximo de estos cuatro criterios, el máximo valor
va a ser el que nosotros utilicemos. Aquí tenemos cuatro criterios. Lo que es el criterio general, que si no me equivoco, este ya está deshecho, ya no se toma en cuenta. No se toma en cuenta, porque ya no está en la norma boliviana de carreteras, ya no está. Y justamente solo se encuentran estos tres. Entonces, analizando un poco, tenemos lo que es el criterio de comodidad dinámica, que van a ver que tiene que el ingeniero lo denomina de otra manera. Les dice el criterio de seguridad, ¿ya? El criterio de seguridad. Como por ejemplo en el enunciado del día de ayer, donde nos dice diseñar las curvas horizontales más seguras. Esto refiriéndose justamente a una espiral de transición, y al decirnos que sea segura, nos condiciona a que únicamente definamos la longitud de la espiral con esta fórmula de aquí. Entonces hay que tener en cuenta que el criterio de comunidad dinámica va a ser el criterio de seguridad. Y como no podemos anotar nada más en nuestro formulario, hay que memorizar cuál criterio corresponde al de seguridad. Luego tenemos el criterio de apariencia general, que, que está en función de la velocidad de proyecto y divide entre 1,8. Pero antes de eso me estaba olvidando. Aquí tenemos el dato de lo que es la velocidad de proyecto, que siempre se nos va a brindar de dato, el radio que nosotros que vamos a asumir en caso de que nos pida que calculemos un radio mínimo y un peralte, ¿ya? Este sigue siendo E máximo que se nos brinda de dato. Ahora el valor de J, que va a ser la tasa normal de aceleración transversal. Este valor de J aquí puede ser un poco confuso porque ahorita esta fila se supone que está en función de la velocidad del proyecto. Ya que ustedes ven velocidad específica, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces va a estar en función de la velocidad del proyecto. Por ejemplo, el examen de ayer nos decía que estaba entre velocidades de proyecto igual a 80 kilómetros por hora. El de aquí no corresponde porque es velocidad de proyecto menor o igual a 50 kilómetros por hora. El siguiente columna que corresponde a velocidad específica entre 50 y 80 o menor a 80 y mayor a 50. Y por último, velocidad de proyecto mayor o igual a 80. Entonces, justamente para ese examen correspondería utilizar J igual a 0,4. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta justamente ese dato que se utiliza aquí. J. En la teoría, justamente igual el anterior semestre nos preguntaba qué era J. ¿No? O sea, qué es lo que significaba J. Que va a ser la tasa normal de distribución de aceleración transversal, que se encuentra en metros sobre segundo al cubo. Así para que tengan en cuenta más o menos una pregunta teórica. Y por último tenemos el criterio de MPRB-PDP, que este lo denomina a veces como criterio de drenaje. ¿Ya? Drenaje. Recibe este otro nombre. Y lo que significa toda esta simplificación va a ser la máxima pendiente relativa de borde para desarrollo de peralte. ¿Ya? Si ustedes consultan el libro del ingeniero, les proporciona esa misma simplificación.
máxima pendientes relativa de borde para desarrollo de peralte, y en el cual tenemos otros datos a utilizar. N va a corresponder al número de carriles, A que corresponde a lo que es el ancho de carril, y E corresponde a lo que es el peralte, ¿ya? El peralte. El valor de I es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿ya? Porque este valor de I por lo general casi no se nos brinda de dato, ¿ya? ¿De dónde vamos a obtener este dato de I? En caso de que se nos pida que calculemos por el criterio de drenaje. Esto se encuentra justamente en la última página. En lo que es valores admisibles de pendientes relativa de borde I. Aquí tenemos ya una tabla del cual podemos obtener justamente ese dato faltante, que como pueden ver está en función de la velocidad de proyecto. Si contamos con el dato de la velocidad de proyecto, podemos definir cuál es el valor de I que le corresponde. Pero también hay que tener cuidado. Si justamente se nos brinda de datos de la velocidad de proyecto igual a 75 kilómetros por hora, como pueden ver, no existe una columna al cual corresponda justamente esta velocidad de proyecto. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Es hacer una interpolación. Decir que para 70 kilómetros hay 0,6, para 75 no conozco, pero para 80 justamente conozco que es de 0,5. Entonces hacer una interpolación del cual vamos a obtener a 0,55. Esto es algo que es necesario calcular porque la tabla no nos brinda justamente este rango y siempre sabe poner esta clase de trampitas, ¿ya? Que esto yo creo que lo vamos a ver en un examen, ¿ya? Luego, una vez ya definida de estos tres valores, justamente el máximo, el máximo de estos tres criterios que nosotros calculemos, podemos pasar a lo que es el cálculo de los elementos. Entonces, aquí entramos eh, en las mismas condiciones. Si se nos indica que simplemente diseñemos y grafiquemos, lo que yo requiero es justamente saber este dato de aquí, que es la tangente de la espiral. Es lo único que yo requiero, ¿ya? Porque si ustedes se vienen aquí a lo que es la gráfica, desde el punto de inflexión que hay aquí hasta el inicio de la curva, justamente está lo que es lo que nosotros teníamos en curva simple, que era nuestra tangente. En este caso recibe el nombre de lo que es tangente espiral, ¿ya? Aquí está tangente espiral, que era lo mismo que nosotros teníamos como tangente. Entonces, si solo nos pidiese eh, lo que es diseño y gráfica, lo único que necesitamos calcular o conocer cuál es la distancia y es justamente de este elemento. Pero este elemento está condicionado con otros. Justamente para este cálculo necesitamos conocer el valor de P o de desplazamiento y el valor de K, que corresponde al punto de desplazamiento, ¿ya? Entonces, si se nos pidiese justamente solo graficar, necesitamos calcular P
el cual conocemos la longitud de espiral que nosotros estaríamos justamente calculando con estos criterios, el radio que ya conoceríamos, que van a ver que por lo general cuando se trata de espiral de transición, el ingeniero ya nos brinda el dato del radio, el valor de K que también está en función de la longitud de la espiral ya asumida y justamente el radio, y tranquilamente podríamos hacer el cálculo de la tangente de la espiral. Conocemos el radio, habríamos ya calculado el valor de P y conoceríamos el dato de la deflexión, que siempre va a ser, eh, por lo general hay que calcular lo que es la deflexión. Y K, que también ya lo habríamos calculado. Luego lo demás ya son elementos propios de la espiral de transición que en caso de que el enunciado indicara calcule los elementos de la espiral de transición, ahí sí o sí tendremos que resolver cada uno de estos. Las coordenadas, la longitud de la curva, el ángulo de deflexión, la cuerda larga, la distancia a la externa y la distancia al eje. Entonces se nos hace más, eh, es más largo el cálculo de los elementos. Luego tenemos lo que es las fórmulas para lo que es las progresivas. Aquí se nos brinda justamente cómo nosotros nos tendríamos que dar cuenta en caso de que justamente como el día de ayer teníamos, teníamos justamente el dato de B y tenemos que llegar hasta nuestro PC. Entonces conocíamos la coordenada, bueno, la progresiva de B y requeríamos conocer la progresiva de PC, pero nosotros sabíamos que justamente esta distancia era T. De la misma manera ocurre para lo que es la longitud de la espiral. Para la tangente de la espiral, que es el punto, este punto de aquí, si nosotros conocemos la progresiva de este punto de inflexión, lo único que tendríamos que hacer es restar justamente la longitud de la tangente de espiral, que es que es toda esta distancia, para entrar al primer punto, al inicio de la curva. ¿Ya? Luego, el siguiente punto de interés es justamente donde termina la longitud de la espiral, que nosotros la denominamos espiral curva. ¿Ya? Esto es tangente espiral, espiral curva, curva espiral y espiral tangente. Entonces, obedeciendo esas fórmulas, para conocer esta longitud, lo único que tendría que hacer es a la progresiva de lo que es T, tengo que sumarle la longitud de la espiral. Y así encontraría justamente el punto donde iniciaría la curva simple. Luego, para conocer el tercer punto de interés, que es la curva espiral, va a ser la progresiva. En este caso, la anterior, que corresponde a S, más la longitud de curva, que es todo este recorrido de aquí, ¿no? Que es lo mismo que hacemos para la simple. Y por último, para conocer la progresiva en ET, lo que tendríamos que hacer es a la última progresiva que corresponde a, a CE, tendríamos que sumarle la longitud de la espiral, que es esta distancia de aquí. Y con eso ya podríamos conocer cada una de las progresivas en los puntos de interés. Y aquí están las fórmulas. No necesitan aprenderse de memoria. ¿Qué más? Y con eso creo que concluye todo lo necesario para lo que es el primer parcial. Luego todo esto de aquí ya es para cálculo de peraltes y diseño de curvas verticales.
Mm, algo que no se haya entendido. Ahorita es importante más que todo entender los otros, bueno, los sobrenombres, por así decirlo, de estos criterios. Con lo que más sabe jugar el ingeniero y luego, ¿qué más? Y con el tema este de lo que es el cálculo de lo que es el coeficiente de fricción. Si no hay ninguna pregunta, vamos a resolver el examen, ¿ya? Para el examen ya les he vuelto a enviar el enunciado. Es el mismo, solo que ahora vamos a analizar justamente para lo que es eh, ahora para el caso de una espiral de transición. Espiral de transición. Justamente el día de ayer hemos analizado para lo que es el curvas simples, ¿ya? A ver, lo que nosotros teníamos o de lo que nosotros partíamos era justamente de una gráfica del cual nosotros hemos deducido eh, justamente los azimuths, ¿ya? Nosotros teníamos un punto A del cual nosotros partíamos eh, a 48 grados desde el sureste. Y a ver si esto es 90, un poquito más de la mitad. Entonces teníamos justamente este rumbo que no me acuerdo cuánto era nuestro azimut, ¿ya? Y esto justamente llegaba hasta un punto B y luego del punto B teníamos un rumbo de 35 grados, o bueno, un azimut de 35 grados, que sería esto más o menos. Y por último teníamos un rumbo de 85 grados, que tendría que ser un poquito más este, ¿ya? Entonces teníamos este alineamiento. A ver, me esperan un cacho, a ver, es 180 grados menos 48 grados, 35 minutos. Justamente teníamos aquí una azimut de lo que es 131 grados, 25 minutos. Aquí teníamos el azimut de 35 grados, 46 minutos. Y por último aquí teníamos el azimut igual a 180 grados menos 85 grados, 56 minutos, 94 grados, 4 minutos. Y conocíamos las distintas longitudes. Nos decía el enunciado que la longitud que existe entre A y B es de longitud igual a 487,6 metros. Luego la longitud que existe en el tramo BC y especial D, que correspondía justamente a 649,9 metros. Y por último el tramo CD, que correspondía a 579,6 metros. Entonces lo que yo les recomendaba es lo primero hacer esta gráfica a escala, ¿ya? Creo que para justamente estas longitudes nosotros habíamos definido una escala igual a 1/10.000. Y el otro elemento necesario cuando nosotros graficamos es uno la escala y el otro es definir un norte. ¿Ya? En este caso nuestro norte, siguiendo
que sea paralelo a nuestros azimuts, tenemos que indicar cuál es nuestro norte. Sin estos dos elementos, nuestra gráfica no nos sirve, ya el ingeniero no lo toma como válido, ¿ya? Entonces, lo primero, ahora que estamos analizando para un caso de lo que es espiral de transición, nosotros lo que necesitamos definir, les pongamos aquí, definir L, la longitud de la espiral. Si nos decía que nosotros, a ver, se os leeré el enunciado, decía diseñar las curvas horizontales más seguras. Entonces, al decir que sea segura, nos dice que nos condiciona que utilicemos el criterio de seguridad para cálculo de longitud de la espiral, que el cual corresponde a la siguiente fórmula. ¿Dónde está? Donde la longitud de la espiral va a ser igual a 2,72 por la velocidad de proyecto, todo esto sobre J, por la velocidad de proyecto al cuadrado, 127 por el radio menos el peralte. Entonces, justamente el enunciado nos indicaba dos datos necesarios. Nos decía velocidad de proyecto igual a 80 kilómetros por hora y el peralte igual a 7%. Entonces tengo este dato. Lo que me faltaría por definir sería J. Justamente para lo que les comentaba, ¿no? Aquí en nuestro formulario, en lo que es la página 7 para espirales de transición, teníamos esta tabla. En este caso, para J, y el cual equivale a una velocidad de proyecto igual a 80 kilómetros por hora, corresponde a una J igual a 0,4. ¿Ya? Entonces podemos decidir J igual a 0,4 metros sobre segundo al cubo para 80 kilómetros por hora. Entonces tranquilamente podríamos dar el cálculo de la longitud de espiral. 2,72, todo esto por 80, 0,4 por 80 al cuadrado, 127 por el radio que va a ser nuestra incógnita. Esto nos va a servir para desarrollar más después, menos, en este caso, como es un porcentaje, lo vamos a cambiar a un valor trabajable, que va a ser en decimal, 0,07. Entonces ya tenemos la fórmula de longitud de la espiral. ¿Para qué nos va a servir ahora esto? Es para lo que hacíamos el día de ayer, ¿no? Ahora es 2, analizar la longitud, bueno, la longitud disponible, ¿ya? Disponible. Nosotros el día de ayer teníamos que tangente 1 más tangente 2 más 80 metros era igual a los 649,9 metros. Vamos a utilizar esta misma lógica, solo que ahora va a cambiar justamente estas dos fórmulas de tangente, porque ahora es distinto para lo que es una espiral de transición. Justamente para la espiral de transición, pongámoslo así, a ver, adecuando esto va a ser tangente espiral 1 más tangente espiral 2 más los 80 metros que nos decía el enunciado, de 100 va a ser los 649,9 metros. Entonces, esto desarrollando,
Esto va a ser igual a, si nosotros también indicamos que radio 1 va a ser igual a radio 2, y que esto lo vamos a llamar R, vamos a obtener de la fórmula de tangente de espiral, donde va a ser R más P, que P está en función de la espiral de transición, bueno, de la longitud de la espiral. Entonces aquí se nos hace un grande, ya se hace grande lo que es justamente este análisis. A ver, si P de la fórmula nosotros sabemos que va a ser la longitud de la espiral, que es todo esto de aquí es la longitud de la espiral, para no, para no escribir tanto, a ver, de una vez, a ver. Aquí tendré que entrar 2,72 por 80, todo esto sobre 0,4 por 80 al cuadrado sobre 127 por R menos 0,07. Todo esto es LE. Me va a faltar espacio, por eso decía que no quería todo esto. Vamos a ver, P se supone que va a ser todo esto de aquí, solo que se va a hacer grande. Aquí arriba decían tendría que entrar 2,72 por 80 sobre 0,4 por 80 al cuadrado sobre 127 por R menos 0,07. Todo esto de aquí es nuestra longitud de la espiral, que tiene que ser al cuadrado. Esto es de la fórmula de P. Aquí nos faltaría 24 por R. Y siguiendo la fórmula de lo que es T, aquí tiene que ser multiplicado por tangente de lo que es la deflexión 1. La deflexión 1, ¿cuánto era? A ver, aquí se los pondré en otro color, tal vez no se puede. A ver, para obtener esta deflexión, nosotros decíamos que deflexión 1 va a ser estos 131 grados que tenemos justamente de aquí hasta aquí. 131 grados 25 minutos menos menos este ángulo de aquí, menos 35 grados 46 minutos, que si no me equivoco esto nos daba 95,39. 131, 25, 35, 46. Sí, 95 grados 39 minutos. Entonces, aquí siguiendo la fórmula, tangente de 95 grados 39 minutos, todo esto medios, y todo esto más K, que K va a tener igual a, pucha, este se hace largo, por eso cuando es espiral de transición, se hace largo. Entonces, aquí podemos hacer se los pondré directamente L, ya porque se supone que todo esto es L. L medios menos L al cubo 240 por R al cuadrado, bueno, sí, al cuadrado, y replicar todo esto para lo que es la otra tangente. Ahorita todo esto, lo pondré en menos, todo esto
solo este T1. Entonces, aquí faltaría sumar más 80 y más otra vez todo este cálculo. Y para así decían obtener el radio. A ver, lo que podríamos hacer para que todo esto no se nos sea tan grande, podríamos calcular un radio mínimo, ya porque ahorita estoy viendo un poquito esto absurdo, ya. Entonces, podríamos calcular un radio mínimo que podríamos utilizar para este caso, para reemplazar aquí en R, solo que no tendría tanto sentido porque aquí ya estaríamos asumiendo un radio, ¿ya? Ahorita, según mi lógica, lo que yo haría es hacer todo esto, solo que no creo que nuestras calculadoras aguanten. A ver, déjenme intentar. No sé si va a poder hacer el cálculo. A ver, esto va a ser X más 2,72 por 80, todo esto sobre 0,4 que es J por 80 al cuadrado, 127 por lo que es, si no me equivoco, esto era R. 127 por R, esto va a ser X, todo esto menos 0,07 y decían todo esto sobre 24 por X y todo esto cerrarlo, todo esto por la tangente de 95 grados, 39 minutos sobre 2, todo esto más, todo esto de nuevo, 2,72 por 80 por 0,4, 80 al cuadrado, 127 por X menos 0,07. Esto va a ser largo de anotar. Ahorita nuestro principal problema es esto de aquí, ¿ya? Todo esto que es nuestra longitud de espiral es largo. Entonces, por eso, cuando es longitud de espiral, ahorita tardaríamos en lo que es calcular. Entonces, bueno, 2,72 por 80 sobre 0,4 por 80 al cuadrado sobre 127 por X. Todo esto es menos 0,07. Todo esto al cuadrado sobre 24 por X. Todo esto cerramos por la tangente de 39 minutos sobre 2. Esto tiene que ser otra vez lo mismo. 2,72 por 80 sobre 0,4 por 80 al cuadrado sobre 127 por X menos 0,07. Todo esto al esto es nuestro longitud de la espiral, todo esto sobre 2.
y todo esto menos otra vez la longitud de la espiral. 2,72 por 80, 0,4. Sí, se va a hacer largo. No tendría sentido, no nos va a funcionar nuestra calculadorita. ¿Ya? Ahorita lo que estoy tratando de escribir no da. ¿Ya? Es muy grande. Mm, ahorita lo que yo haría es trabajar con el radio mínimo, sí o sí, ya, porque ahorita nuestro principal problema es este radio, ya, como todo está quedando en función del radio, no nos estaría funcionando, ya. Entonces, si nosotros deducimos el radio mínimo, que va a ser la velocidad de proyectil que nosotros conocemos, que es de 80 kilómetros al cuadrado sobre 127 por el peralte máximo que también conocemos de dato, que es de 7%, 0,07, más F. F en este caso, lo que yo les decía justamente es eh, obedecer al peralte que nosotros tenemos de dato y no a la velocidad. Si nosotros tenemos peralte igual a 7%, tendríamos que utilizar F, esta de aquí, ¿ya? Porque no se nos dice una carretera, ya no se nos da esa definición. Entonces, lo que nosotros tenemos que obedecer es justamente al peralte, que va a ser, ¿dónde está? Aquí, que va a ser igual a 265 menos la velocidad de proyecto, que es 80, todo esto sobre eh, 602,4. Y entonces de esto recién podemos obtener un radio. En este caso va a ser 80 al cuadrado, 127 por 0,07 más 0,265 menos 80 sobre 602,4, del cual obtengo yo un radio mínimo de 230 metros. Entonces, este radio es el que voy a utilizar para hacer este análisis, ¿ya? Y no estar haciendo tan grande, porque no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido hacer todo este análisis dos veces. Entonces, aquí vamos a volver a anotar. Ahora sí. Entonces, T1 va a ser igual al radio, que va a ser en este caso, 249,23. 249,23, 23. Vamos a decir también que justamente ambos radios van a ser iguales. Radio 1 y radio 2 van a ser iguales. Todo esto más P que corresponde a la longitud de la espiral, que también podríamos calcular. ¿Ya? Si ya conozco el radio, ya estoy asumiendo un radio, entonces puedo calcular la longitud de la espiral. Esto, en vez de R, va a cambiar a 249,23. Entonces, al hacer ese cálculo, que es de 2,72 por 80 sobre 0,4 por
80 al cuadrado sobre 127 por 249,23 de mi radio menos el peralte 0,07. Entonces yo obtengo una longitud de la espiral igual a 71,915 metros. Entonces, ahora sí ya tengo tanto el radio como la longitud de la espiral definidas. Entonces, esto va a ser igual a lo que es mi tangente 1 igual a ¿dónde está? ¿Dónde está? P, que corresponde a la longitud de la espiral 71,915. Longitud de la espiral, todo esto al cuadrado, todo esto sobre 24 por el radio 249,23. Mm, mm, no va a dar siempre. A ver, sí o sí hay que hacer la fórmula larga. El por qué. Ahorita que nosotros no estamos asumiendo este radio, no estaríamos cumpliendo con la condición ahorita de la longitud. Ahorita este radio es únicamente para un diseño simplemente cuando nosotros tenemos un único alineamiento, ¿ya? Pero como nosotros ahora tenemos una curva de doble, bueno, una inversa, sí o sí tenemos que cumplir esto. Entonces lo que nos convendría es justamente simplificar esta fórmula de aquí, ¿ya? A ver, esto yo creo que se los voy a hacer para mañana, se los voy a desarrollar bien, porque a escribir toda esa fórmula larga no nos conviene, ¿ya? Ese es el problema cuando hay ambas curvas son espiral de transición. Por eso el día de ayer lo más sencillo era justamente diseñar como dos simples, ¿ya? Eso por favor para el día de mañana, yo no creo que aguantemos hasta las 12, ¿ya? Ahorita lo que más me interesaba era explicarles cómo funciona el formulario, así para ya tener un poquito más de lo que es, para que ya me entiendan el por qué utilizamos tales fórmulas, ¿ya? Eso por favor para el día de mañana. A ver, se los voy a tratar de desarrollar todo este análisis porque ahorita no, hasta calcular y después nos falta todavía los demás incisos porque esto solo es para el primer inciso que nos pedía cálculo de radios. Nos faltaría todavía el cálculo del replanteo, de las coordenadas, las progresivas y el gráfico que corresponde. Entonces yo creo que vamos a tardar mucho, ¿ya? Entonces eso para el día de mañana, ¿ya? Disculpen por la hora,